Como la mayoría de los libros de topología elemental, está hecho por matemáticos, entonces tiene muchas demostraciones y cada demostración tiene muchísimos pasos. Entonces cuando uno llega a la mitad de la demostración es como que se pierde y no sabe hacia dónde va. Por eso yo lo he tomado ese libro, como también he tomado el libro de topología elemental de Mario Tomei, pero me voy a apartar en algunas cuestiones para poder luego articular al psicoanálisis. Vamos a empezar por topología de superficies. Hay muchos tipos de topología, pero voy a empezar por topología de superficies. ¿Por qué? Porque en cierto sentido es una teoría simple a pesar de la complejidad que implica. En segundo lugar, porque satisface el ideal de todo matemático, que es poder decir, bueno, estos son los objetos con los que voy a trabajar, es decir, en este caso, superficies, formula una serie de axiomas, demuestra teoremas, y llega a un teorema de clasificación donde dice, bueno, todos estos son los objetos que cumplen las condiciones iniciales que yo había puesto. En principio podríamos decir que la topología esencialmente es una teoría de la continuidad. Es una geometría, es una rama de las matemáticas, y se diferencia de la geometría euclidiana y de la geometría proyectiva. Porque en la geometría, en la topología, no nos interesan ni las formas ni las medidas. En el libro de Introducción a la Topología Combinatoria, Frechet hace una comparación y dice, bueno, la topología elemental o euclidiana es como un hombre vestido con traje de color. La geometría proyectiva es como un hombre desnudo y la topología como el esqueleto humano. Es decir, que en la topología se conservan las propiedades más esenciales del espacio, que también están presentes en las otras geometrías, pero no a la inversa. Es decir, las propiedades que tenemos en la geometría elemental y en la geometría proyectiva no están en la topología. En primer lugar, nosotros podríamos decir que el plano tiene cierta estructura. Si me puedes mostrar la figura 0, José. El plano tiene cierta estructura, es decir, tiene dos dimensiones. Si nosotros nos acordamos, el punto tiene 0 dimensión, la línea tiene una dimensión y el plano tiene 2 dimensiones. Entonces, toda porción del plano va a heredar esa propiedad topológica del plano, es decir, va a tener 2 dimensiones. Por lo tanto, toda superficie que tracemos en el plano va a tener 2 dimensiones. Para trazar una superficie, marcamos un punto, en realidad ese punto tendría que estar ahí, en el medio de este disco. Y alrededor de ese punto trazamos un disco. Está mal hecho el dibujo. Bueno, pasamos a la figura número 2. Ese disco lo voy a poder deformar por transformación continua en estas figuras que aparecen en la pantalla. Puedo llegar a un cuadrado y después a un rectángulo, no sé si ustedes ven, a donde sale cortado. Es decir, no interesa la forma que tenga, lo voy deformando en el espacio por transformaciones continuas. Entonces puedo decir que estas figuras que aparecen ahí son equivalentes. ¿Qué quiere decir que son equivalentes? Que yo puedo establecer
una relación punto por punto entre cada una de estas figuras. Por ejemplo, puedo establecer una relación de equivalencia entre el disco y el cuadrado, marcando una correspondencia punto por punto. Eso, en la teoría de conjunto, se denomina función biyectiva. Es decir, que a cada punto del conjunto A le corresponde un punto del conjunto B y viceversa. Ese mismo punto del conjunto B le corresponde ese mismo punto de donde habíamos partido del conjunto A. Es decir, hemos probado que es una función biyectiva. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, no importan ni las formas ni las medidas. Entonces, ¿cómo podemos decir, esa figura ya sácala, por favor, José? ¿Cómo podemos decir que para ¿Saco formar... todo o pongo la otra figura? No, todo. Bien. Bueno. ¿Cómo podemos decir nosotros que uniendo lados opuestos vamos a formar, en este caso, por ejemplo, una banda cilíndrica, ¿no? O uniendo de otra forma una banda de Möbius, que ustedes conocen muy bien? ¿Cómo hacemos ese pasaje? Ese pasaje se hace sobreimprimiendo a la estructura topológica del rectángulo. Por ejemplo, voy a trabajar con rectángulos porque es más fácil cuando trabajamos con papel, trabajar con la forma de un rectángulo. Entonces, sobreimprimimos sobre la estructura topológica del rectángulo una estructura topológica de 4 letras. En cada vértice del borde del rectángulo, ¿no?, colocamos una letra. Entonces ahí podría decir que estoy trabajando con 2 niveles de estructura. Un nivel de estructura topológico y otro nivel de estructura combinatoria. Entonces, estoy trabajando con topología combinatoria. Y ese es el fundamento de la topología combinatoria, que consiste en poder decir, ya puedo unir lados opuestos, puedo demarcar cuáles son los lados adyacentes, y puedo realizar todas las combinaciones posibles entre esas 4 letras. Entonces, estrictamente, esto es lo que podríamos llamar topología combinatoria. La topología de las transformaciones que se producen a partir de operaciones combinatorias. Esto yo lo puedo hacer también sobre cualquier otra figura, como habíamos visto hace rato, sobre el disco, sobre el cuadrado, sobre una figura que tenga cualquier forma. Ahora bien, cuando yo decía agoto todas las combinaciones posibles, obtengo todas las superficies topológicas. Cuando hablamos de superficie, como estamos diciendo, de que trabajamos con las características topológicas del plano, nosotros estamos trabajando con 2 dimensiones. Cuando usamos papel, por más finito que sea, ya tiene una dimensión acá de profundidad. Entonces, esta dimensión no existiría, la de profundidad, ¿no?, en la superficie. Tiene solo 2, esta y esta. Entonces, ahí sí vamos a poner la próxima filmina, como dicen. Bueno, esa no, la siguiente. Y ahí partimos. En el extremo izquierdo de la pantalla de ustedes, arriba, tenemos un disco. Yo lo he representado en forma de rectángulo, porque topológicamente es lo mismo.
A continuación del disco tenemos una banda cilíndrica que resulta de unir lados opuestos para el mismo lado, ¿no? Sin realizar ninguna torsión, o sea, con 0 torsión. Luego el toro resulta de unir los lados opuestos para el mismo lado, formando una banda cilíndrica o un cilindro, y luego los extremos que quedan también para el mismo lado, lo cual se cierra como una cámara de audio, ¿no? Yo tengo acá esta representación. Esto sería un toro, que ustedes lo conocen. Luego tenemos la banda de Möbius, que consiste en realizar una semitorsión, en este caso, la superficie de Klein, que está abajo de la banda cilíndrica y en la misma línea de la banda de Möbius, porque se unen dos lados opuestos, igual que la banda cilíndrica, y los otros dos lados opuestos como la banda de Möbius. Y abajo el crosscut, ¿no? Abajo de la banda de Möbius, porque todos los lados se unen como se une la banda de Möbius. O sea, todos opuestos, todos cruzados. Mostremos la otra figura. Esto lo voy mostrando, pero ustedes ya lo conocen. Bueno, ahí tenemos el disco, que sería el rectángulo, la banda cilíndrica, el toro, banda de Möbius, botella de superficie de Klein en realidad, y crosscut. Bueno, sigamos. Ahora saca la... Bueno, pero resulta de que es muy sencillo distinguir una banda cilíndrica de 0 torsión de una banda de Möbius de una semitorsión. Pero cuando yo ya tengo muchas torsiones, ¿no?, y me dan una banda hecha, ya es muy complicado decir si es cilíndrica o es de Möbius. A menos que yo me ponga a pintar uno de los lados, entonces uno va a quedar todo pintado y el otro sin pintar, entonces ahí sería cilíndrica. Pero, y es difícil también establecer una correspondencia punto por punto, a través de la teoría de conjuntos. Entonces el camino más sencillo que utilizan los matemáticos es utilizar los invariantes. Los invariantes son propiedades compartidas por los objetos equivalentes. Si dos objetos no comparten una propiedad, ya no son equivalentes. Pero al revés no, porque puede haber objetos que compartan una propiedad y sin embargo no ser equivalentes. Ya les voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? A ver, ahora, el disco, bueno, uno de los invariantes es la línea de borde. La línea de borde es una línea cerrada de Jordan. Nosotros siempre vamos a trabajar, o nos van a interesar las líneas cerradas de Jordan. ¿Por qué? Porque en esas líneas nosotros podemos realizar los cortes. Y cuando realizamos cortes por las líneas cerradas, lo que se produce es que aparece otra superficie o una superficie diferente, y el efecto del corte es producir un borde. Entonces yo le decía que hay ciertas superficies que pueden compartir un invariante y sin embargo no ser equivalentes. Por ejemplo, el disco tiene una sola línea de bordes. En cambio, y la banda de Möbius también tiene una sola línea de bordes, pero no son equivalentes, son distintos. ¿Cómo los distingo?
con otro invariante, que es el número de caras. El disco tiene 2 caras y la banda de Moebius tiene una sola cara. El número de bordes, por ejemplo, nos sirve para distinguir una banda de Möbius de una banda cilíndrica, porque la banda cilíndrica tiene 2 líneas de borde, que serían una esta y otra esta. ¿Sí? Y la banda de Moebius tiene una sola línea de borde. Si uno la recorre entera, ve que tiene uno solo. El número de caras también nos sirve para distinguir a estas 2 bandas, porque la banda cilíndrica tiene 2 caras, acá tengo una pintada de verde, y la otra que me queda en blanco. No sé si se ve. En cambio, la banda de Möbius tiene una sola cara. Yo veo que estos 2 colores se me unen acá, estableciendo una continuidad entre ambas caras. Ahora bien, esos invariantes me sirven para distinguir estas superficies. Pero ni el número de bordes ni el número de caras me sirve para distinguir, por ejemplo, el toro de la esfera. Porque los dos tienen 2 caras y además ninguno de los dos tiene bordes. Ninguno de los dos tiene bordes. Yo voy a mostrar un toro, no tiene bordes. ¿Sí? O una cámara de auto no tiene ningún borde. Entonces tengo que introducir un tercer invariante. Ese tercer invariante serían los cortes posibles, que me va a servir para distinguir el toro de la esfera. Porque cuando yo realizo un corte por una línea cerrada de Jordan en la esfera se me divide en 2 superficies equivalentes a 2 discos. En cambio, cuando yo realizo un corte en el toro no se divide en 2 superficies, sino que se me va a abrir, por ejemplo, si hiciera un corte acá, así, ¿no? Por esta línea, se me abre en un cilindro. Y si yo hiciera un corte acá, no sé si pueden ver, se me va a abrir en un rectángulo. Bueno, entonces ya puedo tener como un identikit, digamos así, de la superficie. El disco, voy a hacer una tabla de doble entradas, y voy a poner número de bordes, número de caras. Y al costado voy a poner disco, tiene una sola línea de bordes, tiene 2 caras. La banda cilíndrica tiene 2 líneas de borde, 2 caras. La banda de Moebius tiene una línea de bordes y una cara. El toro no tiene bordes y tiene 2 caras. La esfera no tiene bordes y tiene 2 caras. El plano proyectivo tampoco tiene bordes. La sumersión en el espacio es imposible, digamos. Se llama Rothbard, pero es como imposible porque no tiene bordes y tiene una sola cara. Entonces, mediante ciertas operaciones es que se puede sumergirlo en el espacio. Y la superficie de Klein no tiene bordes y tiene una sola cara. Tampoco es posible sumergirla salvo efectuando alguna operación. Que luego las veremos en profundidad cuando ya estudiemos cada una de las superficies por separado. Voy a profundizar un poco el tema de los cortes en las bandas,
Para empezar, hay un corte que se puede realizar en todas las superficies, que es un corte trivial, que consiste, por ejemplo, tomo esta banda, es una banda cilíndrica, consiste en marcar un punto en la superficie, alrededor de ella, de ese punto, trazar un disco y extraer esa porción. Entonces me queda, en este caso, una banda cilíndrica agujereada. Lo mismo puedo hacer en las otras superficies. Entonces es un corte trivial que a nosotros no nos interesa. Hasta el momento habíamos trabajado, voy a los cortes en las bandas. Hasta el momento había trabajado sobre las operaciones de pegado. Eso me servía para lograr todas las superficies para las que quiero trabajar. Pero en realidad lo que me interesa son los cortes. Como les había dicho, todo corte va a producir una superficie y también tiene como efecto producir borde. Yo una banda cilíndrica la puedo cortar por la línea media, ¿sí? Y si la corto por la línea media, me va a producir dos bandas cilíndricas. Es decir, acá se ha duplicado la superficie y este borde que antes estaba unido se separa y produce dos bandas cilíndricas. Es decir, se duplica. Ahora, si yo corto una banda de Möbius, estoy trabajando hasta el momento con una banda de Möbius de una semitorsión, ¿no? Si yo la corto por la línea media, si hago un corte acá, línea media digo, bueno, más o menos, porque no importa mucho en topología eso. Si la corto por ahí, el efecto que produce es una banda cilíndrica. Una banda cilíndrica. Si yo recorriera toda la superficie, llegaría a pintar una de un color y otra me quedaría de otro color. Y lo que produce acá es un 8 interior. Lo que queda si uno lo traslada al plano, si escribe la superficie en un plano, lo que queda es un 8 interior. Lo que en realidad yo he hecho al cortar una banda de Möbius por la línea media es extraer una banda de Möbius. Es por eso que esa banda se desdobla, ¿no? Y forma una banda cilíndrica. Es decir, en la banda de Möbius lo que se produce es un desdoblamiento de la banda. Por eso da como resultado una sola banda y es cilíndrica. Entonces ahí ya puedo agregar otros datos a la teoría. Cada vez que yo corte una banda cilíndrica, voy a obtener dos bandas cilíndricas. Cada vez que yo corte una banda de Möbius, voy a obtener una banda cilíndrica. Otro corte posible en la banda de Möbius es cerca del borde. Ese corte me va a producir como efecto una banda de Möbius enganchada a una banda cilíndrica. Esta es la banda de Möbius y esta es la banda cilíndrica. Pero en realidad el efecto es el mismo que el corte anterior. Es lo mismo que cortar por la línea media, porque yo lo que estoy haciendo es sacar una banda de Möbius de otra banda de Möbius, la cual se me va a desdoblar y convertir en banda cilíndrica. Entonces lo que me interesa a mí es este resultado. Es como si yo estuviera refilando la banda de Möbius.
Ahora, hasta el momento yo he trabajado solamente con bandas cilíndricas de 0 torsión y con bandas cilíndricas de 1 semitorsión. Pero eso yo lo puedo generalizar y decir, bueno, todas las bandas que tienen semitorsiones pares son cilíndricas. Y todas las bandas que tienen semitorsiones impares son bandas de Moebius. Resulta que yo tengo acá una banda cilíndrica de 0 torsión. Y acá tengo otra banda cilíndrica, pero de 2 torsiones. Las dos, les digo, si ustedes recorren esta, va a quedar un lado pintado y el otro no. Las dos son cilíndricas, pero yo las veo diferentes. ¿Por qué? Porque están sumergidas de manera distinta en el espacio. Una está sumergida con 0 torsión y la otra con 2 torsiones. Entonces, ¿qué puedo decir? Estas bandas son distintas, son dos, estrictamente hablando, son dos objetos topológicos distintos, pero son equivalentes por sus invariantes intrínsecos. Es decir, las dos tienen 2 bordes y las dos tienen 2 caras. Y en las dos puedo hacer los mismos cortes. Es decir, a las dos las puedo cortar por el línea media, como habíamos dicho hace rato. Lo mismo sucede con la banda de medio. Si yo tengo una banda de medio con una semitorsión y otra con 3 semitorsiones, las voy a ver diferentes, pero son equivalentes. Entonces, digamos que ahí, yo además de los invariantes intrínsecos, tengo que empezar a trabajar con otro tipo de invariantes, que serían los extrínsecos. Es decir, que voy a tener en cuenta el objeto topológico puro y el par comprendido por el objeto topológico más el espacio que lo contiene. Entonces ahí voy a tener que introducir otro elemento, digamos así. Ese otro elemento son los dobleces, las cadenas, y después voy a introducir dos más, las cadenas y los nudos. Por ejemplo, tengo una banda cilíndrica de 0 torsión. Los dobleces, ¿qué son? Los dobleces son cuando yo aplasto la banda en el plano, ¿no? Y la escribo. Es como, en matemática es una escritura, la estoy escribiendo. Entonces, venía yo de decir, bueno, vengo de una banda de 0 torsión y me produce una banda de 0 doblez. Esta banda no tiene doblez. Cuando yo la corte, se va a producir lo mismo que ya habíamos dicho, 2 bandas de 0 dobleces. Es decir, no tiene doblez. Les voy a mostrar, porque en esta no se ve muy bien, cómo es la cuestión de los dobleces con una banda de 2 semidobleces. Acá yo tengo esta banda y yo voy a mostrar que tiene 2. 1, 2, voy doblando como un tirabuzón, así. Esto lo hago así, lo doy vuelta. Lo voy a aplastar. Lo voy a aplastar
y me queda así. He doblado una vez y he doblado otra vez. Bien. Si yo corto esa banda, que tiene dos dobleces, que es una banda cilíndrica, los dobleces se coagulan, digamos así, con las torsiones, ¿no? Porque es lo mismo, digamos, que las torsiones. Nada más que a mí, si me dan una banda ya hecha, como yo les había presentado, y no parto del pegado, voy a recurrir a los dobleces. ¿Cuántas veces doblo? ¿Cuántas torsiones tiene? Bueno, me daba como resultado, entonces, esa banda de dos dobleces, y si yo la corto por la línea media, me van a aparecer dos bandas cilíndricas que también tienen dos dobleces. A ver si lo puedo mostrar. Acá uno, acá otro. Acá no hay doblez. Acá un doblez. Acá doblo de nuevo. Acá no hay doblez. Pero en este caso no están sueltas, como sucedía con la banda cilíndrica de cero torsión, que me aparecían separadas. En este caso están encadenadas. Entonces así es como van surgiendo las cadenas con las que se trabaja en psicoanálisis. Las cadenas van surgiendo por los cortes que uno va haciendo. Esto por lo menos en topología. Ahora voy a ir a la banda de medios. Voy a ir a una banda de medios de un doblez, o sea, de una torsión. Acá tengo una torsión, acá no hay torsión. Esta, cuando la corto, saben, cuando la corto por el medio, me produce una banda cilíndrica. Ya la habíamos visto, que era el 8, que quedaba un 8 interior. ¿Sí? Y esta banda es una banda cilíndrica de 4 torsiones. Voy torciendo, 1, 2, como un tirabuzón, ¿sí? De 4 torsiones. Me queda así. ¿Sí? Es muy grande, ¿no? Pero bueno. Entonces, si yo la corto a esta por el medio, ¿qué me va a producir? Me va a producir dos bandas cilíndricas de 4 dobleces encadenadas. Ahora, si yo tomo una banda de medio de 3 semitorsiones, ¿no? Yo ya hice los dobleces, ¿no? Acá tengo un doblez, otro doblez y otro doblez. Si yo la corto por la línea media, ya sabemos. Resultado, banda cilíndrica. Pero en este caso, es una banda cilíndrica anudada. Y este es el nudo que se conoce como nudo trivial. Y es una banda cilíndrica anudada. Entonces, así también van surgiendo los nudos en la topología. Si yo a esta la cortara, se me produciría como efecto, como es cilíndrica, se me produce como efecto la duplicación. Entonces tenemos dos bandas cilíndricas encadenadas, y así se van produciendo entonces los cadenudos con los que se trabaja. Eso lo trabaja mucho Maprox, el tema de las cadenas, nudos, cadenudos.
pero es otra teoría ya aparte, que no correspondería desarrollar con la teoría de superficies, porque ni las cadenas ni los nudos son superficies, son líneas que se van entrelazando o encadenando en el espacio. Bueno, hasta acá yo llegué con la parte de lo que quería presentar en topología. No sé si habrá preguntas, si habrá resultado entendible. Por ahí, en el intento de hacer que algo se entienda, uno pierde exactitud también en el área de la matemática. A veces he presentado esto y cuando llegaba acá me decían, ¿y qué tiene que ver esto con psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, ahí recurrí a muchos autores que hablan sobre topología y psicoanálisis, y ¿qué me pasaba? Todos establecen como una continuidad entre Freud y Lacan. Y el único autor en el que pude ver que establece una diferencia entre Freud y Lacan, si se utiliza la topología, es Alfredo Endenstein. Entonces he tomado varios artículos de Alfredo. Uno es un capítulo del libro de topología, el capítulo 1, porque topología. Después tengo otros acá, que les quiero dar el título para que los busquen porque están en internet. Esto no sé si está en internet, es de la revista Imago, de junio del 2008, y acá presenta él, junto a otros analistas muy famosos de Argentina, él presenta un artículo de topología, y otros autores también presentan. En esta revista presenta uno que se llama Función y campo de la topología en psicoanálisis. Después tomé otro artículo que... No se vio bien las revistas, mostrarla bien. la revista. Sí. En la revista Imago. Alejate un poco, así, ahí está. Buenísimo. Pero sale invertido, ¿no? No, perfecto. Bien, sale bien. Bueno. Sí, el artículo está en la página de él también. Ahí lo pueden encontrar. Este otro artículo también, del año 2016, que hace la pregunta, topología en psicoanálisis. Yo lo sitúo en el año 2016 porque él acá dice, hace 10 años yo escribí un libro de topología, y se refiere a topología en la clínica, se refiere a y dice, pero bueno, en este artículo dice, yo fracasé, dice, con lo que quise presentar en ese libro. Y después, una conferencia que dio en abril del 2020, que se titula La topología de Lacan no es aplicable al psicoanálisis tal como lo formuló Freud. Bueno, esos artículos más o menos me han servido de orientación. Y de ahí he elaborado algo para articular. Entonces, tomando lo que él dice, no lo voy a citar textual, pero tomando lo que él dice, para comprender por qué la topología de superficie es necesaria para la formación y práctica del psicoanalista, de un psicoanálisis distinto del vigente, es necesario oponer las concepciones de Lacan a los prejuicios del psicoanálisis clásico
y vigente. Entonces ahí plantea una lista de todos los conceptos y prejuicios del psicoanálisis clásico y al lado una lista de todos los conceptos de Lacan que los sustituyen. Voy a ir leyendo uno por uno. El primero, complejo de Edipo. El padre pone límite a las pulsiones y deseos del hijo. Del lado de Lacan tenemos el nombre del padre, articula ley y deseo y limita al otro. Segundo, el inconsciente, del lado de los prejuicios, del psicoanálisis vigente, digamos. El inconsciente, huellas de experiencias de satisfacción e insatisfacción. Del lado de Lacan, estructurado como un lenguaje y discurso del otro. Tercero, del lado del psicoanálisis clásico. Yo, superyo, ello, el yo, experiencias personales, el superyo, experiencias de la especie humana, el ello, sustancia viva. Internos a cada individuo, todos estamos divididos internamente. Del lado de Lacan, encadenamiento borromeo de los órdenes simbólico, imaginario y real. Imposible que sean internos, aunque el psicoanálisis se opere con particularidades. Cuarto, el deseo singular desde el nacimiento, nacemos con deseos incestuosos. Del lado de Lacan, el deseo es deseo del otro. Quinto, del lado psicoanálisis vigente, las pulsiones originadas en el cuerpo biológico son la exigencia de trabajo que el cuerpo biológico impone al aparato psíquico. Del lado de Lacan, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un deseo. Luego pone responsabilidad subjetiva, siempre tenemos que hacernos cargo, porque en definitiva siempre obtenemos alguna satisfacción o beneficio personal, aunque eso nos haga sufrir. Del lado de Lacan, el inconsciente, estructurado como un lenguaje y planteado como discurso del otro, impide la consideración de la responsabilidad subjetiva en psicoanálisis. Otro punto, del lado de psicoanálisis vigente. Se nace alienado al otro y para ser maduro se debe lograr la separación. Del lado de Lacan, el sujeto atiene alienado y mortificado por el orden significante que lo nadifica y el deseo del otro lo rescata del factor letal del significante al tomarlo como objeto A. Bueno, la lista continúa. No sé si la sigo leyendo. Tiene 3 puntos más. ¿La termino de leer? Bueno. Otro punto. Las pulsiones y el goce son inefables. No se puede expresar con palabras. Eso del lado del psicoanálisis vigente. No se puede expresar con palabras ni lo que proviene del cuerpo, ni lo que se inscribió antes del aprendizaje del habla. Del lado de Lacan, las pulsiones, el goce otro, el goce fálico, son producto de la creación del orden significante. Otro punto. Del lado del psicoanálisis clásico, la experiencia del análisis y la práctica clínica enseñan. Del lado de Lacan, la epistemología adecuada al psicoanálisis establece que el saber surge del método hipotético deductivo, no del inductivo. Primero la idea, hipótesis, pregunta. Vale, agarra. Bueno, luego la experiencia o el experimento que habilita. Estoy
resfriada, pero no quería faltar con este compromiso. Bueno, del lado, el último punto, del lado del psicoanálisis vigente, la ciencia forcluye al sujeto. Lo inefable se expresa artísticamente. Y del lado de Lacan, el psicoanálisis opera con el sujeto de la ciencia, debido a que la ciencia forcluye la verdad. Pero No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Hay unas preguntas, pero yo no puedo leer. ¿Vos podés leer, Águeda? Comentarios. Estoy con el teléfono y no puedo. Bueno, no sé si es pregunta, porque, bueno, Natalia espera. Dice, me parece importantísimo esto que trae Andrea, por lo menos yo estoy tomando para los primeros pasos en la investigación. Dice Natalia. También dice Andrea, ahí me pasó una moto. Andrea, muchas gracias ya que viéndote me has aclarado muchas cuestiones que he leído en, por ejemplo, Apuntes matemáticos para leer a Lacan de Pablo Amster, y se me aclararon muchísimas cuestiones ya que me encuentro dando los primeros pasos en por qué la topología, o mejor dicho, por qué no la topología. Bueno, eso es lo que dice Natalia. Ahora, no sé si hay en YouTube algo, a ver. Ah, estamos en YouTube. Ah, genial. Estamos en todos lados. Sí, bueno, saludos de gente, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes, hola, qué buen material, bueno, cosas así. disculpe. Yo pensaba, por un lado, hay otro texto más que es Función y Campo de la Topología, que también está en la página de Alfredo. Es Mariana. Ah, no me di cuenta que lo habías dicho. Ah, sí, ese. Y cuando vos estás haciendo hiciste con la banda de Moebius con 2 semitorsiones. No. Si tiene 2 semitorsiones. No, 2 pero semitorsiones. Es par, es cilíndrica. claro. Entonces, sí, con 3 semitorsiones sería. Con 3. Que vos hiciste los doblez, ¿no? ¿Me mostrás eso? ¿Está? Ese. No ¿No es como un nudo Borromeo? El nudo trivial. Claro. El nudo de trébol. Es como el nudo Borromeo, Es como ¿no? el nudo Borromeo. Lo que pasa es que cortar una banda cilíndrica de 3 semitorsiones por la línea media me da el nudo trivial, que es el nudo Borromeo. Qué interesante, porque no lo había visto en vivo y en directo. Así que genial. Bueno, creo que puedo seguir ahora. Bueno. Bueno. Entonces, si aceptamos todas estas oposiciones que nos marca Alfredo entre el psicoanálisis clásico y el de Lacan, la topología, dice, se hace indispensable para el psicoanalista. Y acá empieza él a argumentar por qué. Dice, bueno, la topología es una geometría, es uno de los modos establecidos por las ciencias modernas, por las ciencias formales, perdón,
para el planteo y la concepción del espacio. Hay distintos modos de concebir el espacio, porque tenemos distintas geometrías, la elemental, la proyectiva, ¿no? Entonces dice, bueno, ninguno de esos modos de concebir el espacio surgen ni de la medición de la Tierra, ni de la experiencia personal, sino que surgen, en Occidente al menos, de modelos teóricos científicos. El problema radica, dice, en el desconocimiento de su origen. Se sostiene de su origen. Porque se sostiene un modelo científico aristotélico medieval con importaciones newtonianas. La ciencia moderna no solo ha establecido que son válidas las distintas geometrías, sino que en el campo de la física moderna ya se ha establecido la continuidad, ¿no?, de la ecuación espacio-tiempo y también de la fórmula materia-energía. Y a esto no se llega a través de la experiencia, ya que es absolutamente antiintuitivo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué topología, se trata del problema de la concepción del espacio, de la espacialidad de los entes con los que trabajamos en psicoanálisis, sujeto, otro, sujeto A, falo, y de las relaciones entre sí. Entonces, la topología plantea una dificultad al sentido común, opera con superficies. Ya cuando decimos superficie ya hablamos de dos dimensiones, ¿no? Es decir, bidimensionales. Sin embargo, para la ideología occidental moderna, solo existen realmente entes tridimensionales sometidos a la ley cartesiana establecida por la res extensa partes extrapartes. Si se pasa de un modelo freudiano tridimensional a un modelo de concepción del sujeto del inconsciente bidimensional, podemos escapar al individualismo que caracteriza al psicoanálisis. La estructura bidimensional del sujeto habilita además plantearlo en la lógica de una inyección de otredad. En tal lógica, inyección designa la mezcla de lugares. Dado que para Lacan el yo es la imagen del otro, el inconsciente, el discurso del otro, el deseo del hombre es el deseo del otro, lo oral y demanda del otro, lo anal la demanda del otro, etc., no pueden ser ni biológicos ni internos al cuerpo tridimensional. Por lo tanto, necesita una geometría que opere con objetos bidimensionales, con superficies, en los que se pueda plantear la inyección de los mismos, es decir, aquellas superficies que se las pueda considerar interpenetradas. Traigo este dibujito. Ahí tenemos dos superficies interpenetradas. O, como en el caso de los toros abrazados, ¿no?, donde el agujero central de una es ocupado por la otra y viceversa. Otros argumentos que pone Alfredo para el uso de la topología son la solución al problema freudiano de la doble inscripción con la banda de medios, el cross-cut para concebir la realidad desde la perspectiva del fantasma en lugar de la óptica de la fantasía, la superficie de Klein para el planteo de la transferencia específica en la práctica del psicoanálisis. Es decir, si bien cada superficie
topológica tiene su especificidad, las 4 se encuentran tomadas en una estructura en la cual todas ellas implican la misma orientación del psicoanálisis: antibiológico, antiontológico, antiindividualista y antinihilista. Y con eso termino. Hasta ahí llego. Bueno, aportes. Buenísimo, Andrea, genial. Me pareció muy bueno, muy completo. Me encantó. Sí. Para Es empezar una introducción. Cuando nosotros vamos estudiando ya con el libro de Alfredo y con otros autores, vamos a profundizar en cada una de las superficies en particular. Querida Andrea, la verdad, feliz. Ahí me pude, porque cambié de dispositivo, me vine al teléfono y ahí me parece que aunque no las puedo ver, que no me pueden ver, pero yo los veo, los escuché atentamente y la verdad que, como dijo Mariana, muy buena tu exposición, le agradezco muchísimo. Yo estuve leyendo ya hace tiempo el libro de Alfredo y vos terminaste de hacer esa introducción que vino muy bien sobre el punto, el plano, diferenciar la superficie del nudo, o de los anudamientos que no son superficies. Para mí fue muy, muy interesante la propuesta que hiciste y justamente estaba pensando lo que ya aclaraste leyendo el artículo de Alfredo, de cuál sería la razón de por qué la topología. Me parece que la topología es lo que marcó la diferencia en Lacan y que le permitió poder conceptualizar teóricamente una nueva dimensión del sujeto, una nueva dimensión del inconsciente que no es la freudiana. Creo que esa es la razón por la cual la topología está excluida de la formación académica, por ejemplo en la universidad, porque es justamente aquella que permite, como bien expresaste recién, marcar una diferencia, porque maneja otra categoría de espacio de tiempo y permite pensar conceptos como inmixción de otredad, como sujeto que no es individuo, rompe con las categorías de adentro y afuera. Así es que sí, pero bueno, te agradezco muchísimo porque fue muy clara e interesante. Voy a volver a ver porque se me perdió un poco toda la parte que mostraste del cilindro, de la doble torsión y todo eso, que bueno, que hay que prestarle mucha atención, la verdad. Gracias. Gracias, María. Gracias. Estaba pensando ahora que decía María que si bien se empieza a tomar actualmente un poco más la topología, se tiende a decir que Freud ya con la tópica ya lo había dicho, ¿no? Esta tendencia de que no, ya Freud ya lo dijo, ya dijo todo, ¿no? Y justamente esto que decía María, que nada que ver, o sea, no es un espacio y un tiempo distinto, porque Lacan ya tiene una física distinta, ¿no? O sea, Freud trabaja con la física de Newton y ya Lacan trabaja no solamente con la relatividad, sino con la cuántica, ¿no? Entonces tiene una concepción muy distinta del tiempo y del espacio. Y sí, buenísimo me pareció para hacer esa diferencia, ¿no? Que
que es fundamental. ¿Y por qué es la estructura, ¿no?, del inconsciente? La estructura de nuestros asuntos, ¿no?, del inconsciente, del sujeto. La estructura es topológica, ¿no? O sea, no es una metáfora, no es cómo, ¿no?, sino que justamente lo que plantea Lacan es que esa es la estructura del inconsciente, del sujeto, del objeto A, ¿no? Buenísimo, me encantó. Aporto un poquito en la línea que veníamos planteando, porque justamente en la página 11 del libro de Alfredo, cuando él pregunta por qué la topología, a mí me pareció interesantísimo que él la relacionara también a la clínica fundamentalmente y no solo a la teoría, porque él practica un psicoanálisis, como él lo dice así, en el peor de los sentidos, terapéutico, es decir, que busca justamente ver si la topología contribuye para poder generar cambios en ese individuo que sufre, con el cual nosotros no trabajamos, digamos, trabajamos con el sujeto, con el asunto, pero me pareció muy, muy interesante pensar esta relación que se hace más con la clínica que con la teoría, o sea, poder practicar la topología. Y eso, más allá de que uno tenga una teoría de base, es ponerla en práctica. Estaba pensando, ahora que decía María, que en el seminario que que presentamos ayer y que se publicó ya, Alfredo trabaja esta cuestión de que nosotros necesitamos a la persona que venga, ¿no? A la persona que venga o que nos hable por internet, ¿no? O sea, necesitamos un individuo, no es que no trabajamos con él, o sea, tiene un padecimiento, ¿no? Y queremos que ese padecimiento se resuelva. Lo que pasa que la estructura del asunto tiene esta topología, ¿no? Estas propiedades de articulación, ¿no?, de relación. Buenas tardes. Yo estaba pensando, desde mi ignorancia, ¿no?, que es pertinente articular la topología con los objetos que estudia el psicoanálisis o que hacen el psicoanálisis. Ahora, la pregunta es, ¿podemos traspolar este planteo a otros campos, digamos, a la física, sin prejuicio que se puedan usar conceptos físicos, pero, o sea, es pertinente, me parece, y coherente la topología como un instrumento para entender los objetos que hacen al psicoanálisis, que son lógicos, no son corporales. Digo, nuestro planteo también valida usar esta topología para explicar la realidad externa digamos, todo lo que sea sensible o no. Para mí no, pero podría ser el caso que sí. O sea, me parece coherente para avanzar en los objetos que hacen al psicoanálisis, que son objetos formales. No sé si lo queremos validar para explicarlo toda la realidad, digamos. Es una pregunta que me hago. No sé si, no. Porque cuando hablamos de física cuántica y física y todo esto, son disciplinas científicas que exceden la materia del psicoanálisis.
Sí, vos sabés que yo pensaba también que muchas veces los psicoanalistas se llenan de estas cuestiones cientificistas, ¿no? Y muchas veces no tienen ninguna relación, pero bueno, también hay un poco de vedetismo en el tema, ¿no? Pienso yo. Yo me acuerdo, y esto lo dejo ahí, una vuelta que vino Alfredo a Casalta, creo que fue la primera o segunda vez, después corregime, Andrea, él habló del toro y dio un ejemplo, digamos, concreto, de un paciente que tenía, ¿no es cierto?, que no era feliz con su profesión. El paciente era otro psicoanalista que lo iba a ver a él, ¿no? Y que era atendido por él. Y él decía que no era feliz y no era feliz. Entonces Alfredo lo fue escarbando, preguntando. Y entonces al último le dije, ¿pero qué es lo que te hace feliz a vos? Le dijo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y el otro dijo, a mí me gusta hacer música. Ah, bueno, pero ahí está, dice. Ahí está la relación del toro. O sea, si por un lado está toda su cuestión de estudio, de profesiones, pero a la par va también girando, ¿no? Dentro de ese toro va girando la música. Y él nunca la había visto. O sea, cuando él le dice, ¿pero qué es lo que te hace feliz? Y a mí me gusta la música. Y bueno, ¿por qué no haces música? Sos feliz con eso, ¿no? Entonces me quedó esa idea de decir, mira, muchas veces alguna imagen topológica te explica o te hace ver, ¿sí? Algunas cuestiones que son concretas, ¿no? Eso nada más, por supuesto. Sencillo. Yo estaba pensando en la pregunta que hacía Mariano. Una que habría que tener en cuenta de que la estructura de lo que uno quiere representar tiene que ser homeomorfa, o sea, equivalente a la estructura de lo que uno va a usar para representar. Y por eso se usan los invariantes. Y dice Alfredo en uno de los libros, creo que Trajo el Deseo, en la primera parte, y nombra una serie de invariantes con las que trabaja el psicoanálisis. Y dice, un invariante es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Después nombra al espacio. En realidad dice, en topología no nos importa el espacio, y en psicoanálisis tampoco no nos importa el espacio. Y da el ejemplo de ese hijo que se quiere separar de los padres, entonces se va a vivir, no sé, de Salta a Ushuaia, cuando no es lo que importa este espacio real. El tiempo, dice, tampoco nos importa el tiempo en sentido lineal cronológico, sino como un tiempo circular. Para uno puede haber pasado desde la muerte de un padre, parecerle que fue ayer. Entonces, hay que ver qué es lo que se quiere representar y si esa estructura se corresponde con la estructura de la topología. A mí me pareció importante escucharlo a Alfredo en el conversatorio que hizo con la gente de Mar del Plata, porque cuando él habló de responsabilidad, y bueno, plantea este tema de que no hay responsabilidad, y él aclaró bien que no hay responsabilidad respecto a las cuestiones psicoanalíticas, no a otras cuestiones, por ejemplo, jurídicas o legales o lo que fuera. Ahí no se mete el psicoanálisis. Puede haber, o sea, de hecho hay responsabilidad en otros órdenes. Específicamente él dijo, no hay responsabilidad por el goce, digamos. Pero no es una teoría que dice no hay responsabilidad nunca en ningún lado. Eso me parece importante desarrollar ese punto de vista, porque si no pareciera como que digamos que hicimos mal nosotros. No, ustedes no hicieron mal, no tienen culpa de nada. Una cosa es que hicimos mal respecto al goce que tenemos y cómo opera ese goce y el padecimiento eventual que podemos tener, y otra cosa es decir yo no tengo responsabilidad en nada. Pasaría un poco lo mismo con topología. Yo digo, la topología me sirve para entender cómo funciona
la estructura lógico-simbólica del psicoanálisis, y es pertinente. Pero no sé si me sirve para explicar toda la realidad, eso es lo que, ¿no?, me pregunto. No, bueno, me parece que depende de la disciplina en la que te bases, ¿no? O sea, no, a nosotros no nos va a importar, no es que no nos va a importar, me parece que nosotros no tenemos nada que hacer si la persona tiene un problema orgánico, tiene que ir al médico y tiene que hacerse los tratamientos que se tiene que hacer y tomar la medicación que tiene que tomar. O sea, nosotros ahí no podemos operar con eso, porque nosotros operamos de otra forma, ¿no? Justamente en otro espacio y en otro tiempo. Yo quería decir eso, no es que no nos importa el espacio o el tiempo, sino que es otro, justamente porque está en relación con el sujeto que esperamos que se pueda producir en un análisis, ¿no? Para poder resolverlo de alguna forma, ¿no? Y que eso puede incidir en el cuerpo biológico, por supuesto, porque lo que hace la definición de la pulsión es que se lee con el cuerpo del hecho de que hay un decir, o sea, el decir golpea sobre el cuerpo. Sí, parece que viene del cuerpo, pero no es que viene del cuerpo, pero como golpea en el cuerpo, tiene efectos en el cuerpo. Por eso una persona, ¿no?, que puede hacer un análisis. Ay, mira, está hablando Malena. Me parece que una persona que puede transitar un análisis puede vivir más saludablemente también, ¿no? Con respecto a la responsabilidad, muchas veces lo dice Alfredo. Creo que todas las veces que habla de responsabilidad subjetiva hace esa diferencia, que no hay una responsabilidad jurídica, pero bueno, si tiene algún problema jurídico tendrá que ir a un abogado o hacer una denuncia o ir a la policía, o sea, no nos va a consultar por eso a nosotros. Y al contrario, lo que dice es que justamente la persona entra en análisis cuando dice, no sé por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, ya vienen con toda la responsabilidad de la falta de la falta del otro, en realidad, ¿no? De la barra del otro. O sea, el sujeto neurótico llega con no poder y no saber, o sea, con la barra que cae sobre el yo. Por eso dice que el transcurso del análisis es que la barra pase del yo al otro. Bueno. Igual creo que fue muy clara. Ay, perdón. No, está bien, está bien. No, que me pareció muy claro lo que dijo Andrea recién de lo de las invariantes y de las estructuras, de no poder aplicar, digamos, si no hay invariantes que se comparten, respecto a la responsabilidad que planteaba Mariano. El discurso jurídico trabaja con un individuo, no admite la categoría del sujeto como la admite la teoría de Lacan o del psicoanálisis, con lo cual existe la responsabilidad claramente, y se juzga y se penaliza en el caso que se demuestre que una persona es responsable de un acto determinado. La diferencia fundamental creo que es esa, que no son homologables en ese sentido porque son diferentes estructuras. Entonces, no sé si la pregunta original que él hizo, que no sé si la entendí muy bien, esta de decir si la topología también podía servir para aplicar a objetos por fuera del psicoanálisis. Nosotros ahora estamos trabajando la topología y el psicoanálisis. Después no sé si habrá otras disciplinas que la pueden aplicar a lo que él llama los objetos, bueno, no recuerdo cómo los nombraste, Mariano. Sí, yo dije al campo de la experiencia, digamos, a los
objetos tridimensionales o a otros campos. Pero me parece pertinente aclararlo. No estoy diciendo que corresponda, no, pero está bueno contextualizar nuestro discurso. Me parece bueno aclararlo porque cuando hablamos de espacio y lo comparamos con el espacio que planteó Kant o lo comparamos con la física de Newton, está bueno decir que usamos esas herramientas para estructurar el discurso psicoanalítico, no como un discurso dirigido a la totalidad a todas las manifestaciones o a toda la realidad. No sé, la palabra realidad es compleja, pero no quiero usarla. Pero está bueno limitar, porque si nosotros comparamos corpus teóricos de otros pensadores, hacemos una transpolación directa y que por ahí mete un poco de ruido. Si yo digo, yo uso esta teoría para desarrollar el discurso psicoanalítico o la teoría de Lacan o lo que sea, está bueno, me parece bueno, y para darle más rigurosidad a lo que uno está planteando y para más certeza, digamos. Está bueno, no sé si me explico. Está bueno decirlo, nomás por pensarlo. Yo no estoy diciendo ni uno ni otro. No, está dicho desde el título. Topología y psicoanálisis. Sí, pero bueno, eso hay que desarrollar, porque eso, siempre los títulos son enunciativos. Pero todo el desarrollo ha consistido en vincularla, digamos, con el psicoanálisis. No hemos dicho nada de otras áreas. Porque... No, yo no te estoy imputando nada a nadie. Yo dije, son las preguntas que yo me hago. No, sí, pero porque está leyéndolo a Alfredo, por ejemplo, en el libro de topología, él hace unas comparaciones con la teoría, el espacio de Kant, el espacio que pensó Kant, o el espacio que podrá haber pensado Einstein o lo que fuere. Digo, está bueno, porque Einstein pensaba un espacio de la experiencia o de lo que ocurre con la contrastación de objetos tridimensionales, y acá estamos usando esto para otro tipo de objetos. Y está bueno decirlo. No decir, este discurso nuestro también rebate la teoría de Kant o la teoría de Einstein o la que sea. Porque no compiten, son distintos contextos, digamos. No, pero me parece que el planteo no fue decir que rebate ninguna teoría, a lo sumo la teoría de Freud, o sea, porque estamos dentro del psicoanálisis, ¿no? O sea, nosotros utilizamos esa concepción del espacio, que es la propuesta de Lacan, porque... Yo no tengo el libro ahora, pero en el libro él dice Kant se equivoca en la concepción tal del espacio. Pero algo así al principio nomás, que todavía no lo tengo bien hecho. Por eso lo estoy citando, no tengo acá el libro. Pero tampoco quiero polemizar por eso, no es que estoy diciendo que él se equivoca o no se equivoca, digo, son ideas que están buenas pensarlas. Vos decís que Alfredo dice que Kant se equivoca, porque Kant dice que son categorías a priori, el tiempo y el espacio. Claro, pero eso no lo dice. Exactamente. Está bien, pero... Lo que pasa es que Kant piensa eso para el planteo de la posibilidad de conocimiento, un conocimiento que tiene otras características. Y acá estamos pensando esto para tratar los objetos abstractos del psicoanálisis, que está buenísimo, pero no sé si nos da para decir Kant se equivocaba o no, o está mal. No sé si está mal tampoco. Claro, yo no... no es solamente Alfredo quien lo dice. O sea, no, Alfredo dice, como muchos otros dijeron después, que Kant se equivocó, no es el único, y no es dentro del psicoanálisis, dentro del mismo... sí, la ciencia por definición normalmente se van refutando los postulados con el paso y seguramente también se van a refutar los posteriores, pero no digo que esté bien tampoco, pero qué sé yo, era una idea, tampoco no quiero pasar a ser el centro. Era lo que estaba pensando, me
pareció bueno reflexionar sobre eso. Tampoco no quiero dispersar al grupo, pero gracias igual por la respuesta. No, igual está bueno pensar y discutir también, o sea, eso es una de las cosas que nos enriquecen, ¿no? O sea, poder pensar con otros y poner en cuestión por ahí las cosas que están como sabidas, ¿no? Dice Alfredo. ¿Qué decía Andrea? Porque yo no lo puedo leer porque tengo el teléfono. Estás muteado, José. Sí, no, está bien. No, dice Natalia Espera, creería que nos equivocaríamos dentro de la lectura que hacemos del psicoanálisis caer en una posición kantiana o tridimensional, dice Natalia. Bueno. Igual, perdón que me quedé pensando en algo que, bueno, Mariano, no es que no te sientas mal, por favor, porque estás proponiendo algo para pensar y está genial. Lo que retomo, que me parece interesante, es que si existe en el imaginario de que el psicoanálisis puede explicarlo todo, sería absolutamente contrario a lo que propone el psicoanálisis, a menos Lacan, porque hay muchos psicoanálisis, eso también lo sabemos, y es que, digamos, si hay un otro que está barrado, hay un agujero en el saber, no podría explicarlo todo, con lo cual sería un error que haya algún analista que intente dar cuenta, que de hecho los hay muchos, de otras cuestiones que hagan a la realidad y que no son pertinentes para... Te muteaste, María. Y se cortó. No, ella se muteó. No tenía más que eso para decir, era simplemente eso, digamos que si a lo que apuntaba Mariano era que si era posible que el psicoanálisis lo explicara todo, mi posición es que no, creo que no. Digamos que hay otros discursos para explicar otras cosas. Y si no sé si a eso era lo que apuntaba Mariano, y que a lo mejor la psicología sí pueda dar cuenta o explicar otras cosas. Me parece que el psicoanálisis, entendido como lo entendemos, con la teoría del significante y la teoría de Lacan, que es que el otro está barrado, el otro como lugar del saber, es un saber incompleto, jamás pretendería poder explicarlo todo. Eso. Al margen de eso, María, todas las ciencias hoy se consideran interdisciplinares. Ninguna ciencia puede explicarlo todo. O sea, la historia se basa en ciencias auxiliares como la psicología, como la antropología, la sociología. Bueno, todas las ciencias fácticas en realidad son interdisciplinares. Sí, así es, José. Bueno, de hecho, nuestro programa de investigación propone que estamos en interterritorialidad, ¿no? Con otras ciencias, como la antropología, como la historia, como la física. O sea, nos relacionamos porque en algunos puntos compartimos cierto asunto también, ¿no? Bueno, Andrea, agradecerte estos aportes tan enriquecedores, porque también nos traes autores matemáticos o la matemática, la topología tomada desde ahí. Me parece, bueno, que yo no podría hacerlo. Así que gracias.
Y bueno, mucho ahí para pensar en la práctica, en la clínica, ¿no? Como que Malena dice algo ahí en uno de los comentarios, de cómo, Malena dice qué implicancias tendría el corte por la línea media en la clínica y sus efectos. Bueno, sería también muy enriquecedor, aquellas que tienen más experiencia, también traer algo de esto al grupo, ¿no? No sé si de nada, de la clínica día a día. Así que bueno, gracias André por todo esto y bueno, y gracias a todos por estos intercambios tan valiosos. No sé si hay alguien más que quiera. A mí me pareció muy bueno la vinculación con el tema del afuera y el adentro. Yo creo que estos objetos topológicos, una de las virtudes que tienen es poder hacernos pensar justamente el objeto psicoanalítico triádico como un conjunto de funciones que no tienen sentido entre sí, que no tienen ni afuera ni adentro y que se vinculan de tal forma que constituyen una estructura. Eso me parece que es muy pertinente y tiene mucha fuerza esta concepción de la topología para entender eso, cómo funciona eso. Ahora me parecería buenísimo, como creo que lo dijo Natalia, empezar a ver cómo se articula eso con la función de significación y todo esto, cómo lo aplicamos y cómo lo articulamos con la clínica concreta, cómo lo aplicamos en la praxis. Sí, justamente esa es la idea, ¿no? A medida que vamos trabajando, bueno, vamos articulando. Lo que decía Malena del corte, por ejemplo, por la línea media, bueno, ya se trabajará, ¿no? Se produce el 8 interior para trabajar la repetición, pero se irá trabajando cuando trabajemos cada superficie y tratando de, bueno, articular con cada una de ellas que corresponde en la clínica. Esto ha sido así como algo muy general y básico para por lo menos entender de qué se trata cuando uno habla de superficie topológica. Muy bien. No sé si alguien más quiere aportar algo. Estaríamos ya en hora. Agradecimiento, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Bueno, la próxima reunión sería el 22 y habíamos hablado con Natalia que iba a presentar ella, pero bueno, me tengo que comunicar porque está con muchos problemas de internet, así que vamos a ver qué pasa. Después seguiría en mayo ya, Águeda iba a trabajar un capítulo de topología en la clínica, y Esmeralda había dicho trabajar el 20, creo que es, me parece, de mayo. Así que bueno, la próxima sería en 15 días. Si no hay más que tratar. Buenísimo, Andrea. Muchísimas Bueno, gracias. Bueno, Un muchas gusto gracias. verlos. Gracias a Saludos a ustedes. todos. Gracias.